Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un viaje absolutamente fascinante por delante. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy es espectacular. Totalmente. Y bueno, para quien no se escucha por primera vez, el concepto de este programa es sencillo. Recopilamos una gran montaña de información, ya sean ensayos históricos, análisis arquitectónicos, estudios técnicos súper precisos, y extraemos las pepitas de oro. Eso es. Nuestro objetivo no es soltar un rollo académico, sino entender la esencia de los eventos que han dado forma al mundo en el que vivimos. Y la misión de hoy es desentrañar el origen, la evolución y el tremendo impacto de la legendaria Escuela de Chicago. Casi nada. Ya ves, vamos a ver cómo una metrópolis que quedó literalmente reducida a cenizas logró reinventar la arquitectura mundial, dando a luz a algo tan cotidiano hoy, pero tan alienígena entonces, como el rascacielos moderno. Exacto. Es que era ciencia ficción para ellos. Vale, vamos a desgranar esto, porque resulta alucinante pensar que el perfil de las ciudades que conocemos, con esos imponentes horizontes de cristal y metal que todos tenemos en mente, es el resultado directo de una de las mayores catástrofes urbanas del siglo XIX. Totalmente. Y es importante entender que no estamos hablando de una simple anécdota de ingeniería, de apilar ladrillos de una forma ligeramente distinta. Claro. Lo que tenemos entre manos es una transformación radical, que abarca lo social, lo económico y lo tecnológico. Es el nacimiento forzado de una nueva era constructiva. Una ruptura total. Eso es, una ruptura con siglos de tradición arquitectónica para dar respuesta a una metrópolis que crecía a un ritmo vertiginoso y que de repente se encontró frente a un lienzo en blanco humeante. No, el gran incendio de Chicago. ¡Qué desastre! Madre mía, las crónicas de la época son terroríficas. El fuego devasta 9 kilómetros cuadrados en el corazón de la ciudad y destruye casi 17.000 estructuras. Una barbaridad. Pero la clave aquí es cómo era Chicago el día antes del incendio. Básicamente era una enorme caja de cerillas esperando una chispa. Sí, literalmente. Estaba dominada por el famoso balloon frame, que es este sistema de listones de madera delegados que permitía levantar una casa en cuestión de días. Muy práctico para expandirse rápido. Rapidísimo, sí, pero altamente inflamable. Fíjate que hasta las aceras y calzadas eran de madera. Todo madera. Había muy pocos patios ingleses que pudieran servir de cortafuegos, los corredores sanitarios eran un desastre y las cocinas funcionaban a leña en espacios cerrados sin ventilación. O sea, era un desastre absoluto a punto de ocurrir. Y tanto. Lo fascinante aquí es que este evento apocalíptico actuó como el catalizador perfecto. Hay que recordar que era Chicago en ese momento, no era una ciudad secundaria. ¿Qué va? Era el gran nodo neurálgico del país, el embudo por el que pasaba todo el comercio y la tecnología que conectaba a los Estados Unidos con Europa. Claro, pasaba todo por ahí. Exacto. Entonces, al día siguiente del incendio, el pánico real no era solo por las cenizas, sino por la posibilidad de perder ese brutal motor económico. Había que reconstruir ya. A contrarreloj. Así es. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues que se desató una especulación inmobiliaria salvaje. Los precios del suelo en el centro se dispararon a niveles absurdos. Lógico. Si tenías un solar carísimo, la única forma lógica y rentable de sacarle beneficio era meter la mayor cantidad de metros cuadrados posibles en ese trozo de tierra. Y como no podías ensanchar las calles... La única dirección disponible era hacia arriba. Efectivamente, hacia arriba. Claro, el problema es que querer construir hacia arriba en el siglo XIX es muy distinto a poder hacerlo. Desde luego. Pero aquí se produce una alineación planetaria, una especie de tormenta perfecta tecnológica. La segunda revolución industrial estaba en pleno apogeo y le dio a Chicago exactamente las herramientas que necesitaba. Justo a tiempo. Por un lado, la producción industrial permitió tener perfiles de acero masivos a un precio razonable. Y por otro lado, está la pieza clave sin la cual un rascacielos es un montón de chatarra inútil. ¿El ascensor? El ascensor. Exacto. Elisha Otis había inventado un sistema seguro unos años antes, hacia 1856. Y esto lo cambia todo. Todo. Porque de repente la tecnología pasa de la fuerza del vapor al sistema hidráulico y luego al eléctrico. Y ese salto tecnológico del ascensor da la vuelta al mercado inmobiliario por completo. Piénsalo bien. Históricamente, antes del ascensor, la planta baja o el primer piso eran para los dueños de la empresa o las familias adineradas. Claro, nadie quería subir escaleras. Exacto. El ático, la guardilla, donde tenías que subir 7 tramos de escalera sudando, era el espacio más barato reservado para el servicio o para los alquileres más humildes. Sí. Pero el ascensor invierte la pirámide social del edificio. Es brutal.
De repente, las plantas más altas, las que tienen las mejores vistas, el aire más limpio y están lejos del ruido y el barro de la calle, se convierten en las más codiciadas y rentables. El ascensor no solo mueve personas, hace viable el negocio del rascacielos. Es alucinante cómo un avance mecánico altera por completo la jerarquía de una ciudad. Pero bueno, antes de irnos a las nubes, la ciudad tuvo que enfrentarse a lo que tenía bajo los pies. Ese es otro temazo. Imagina la escena. Tienes toneladas de acero, tienes ascensores, tienes un diseño para 10 pisos y resulta que Chicago está construida sobre un barrizal infame. Sí, literal, un pantano. El suelo es arenoso, pantanoso. Construir ahí algo pesado era garantía de que se hundiría. Y yo estoy fascinada al ver cómo resolvieron esto con los llamados cajones de Chicago. Una obra de ingeniería tremenda. Tuvieron que inventar un sistema de cimientos de hormigón colosal, creando estructuras con muros perimetrales de las mismas dimensiones que la parcela, hundiéndolos hasta encontrar terreno firme para anclar el edificio. Excavar hasta la roca. Literalmente tuvieron que domar el barro antes de desafiar la gravedad. Así es. Y una vez que consiguen que la estructura no se trague a sí misma en el fango, llega el hito que cambia la historia de la construcción para siempre: la muerte del muro de carga. Esto es clave. Al introducir el esqueleto metálico, primero a base de hierro fundido y luego de acero, la estructura del edificio pasa a funcionar como un cuerpo humano. Me encanta esa analogía. Es que es tal cual. El acero son los huesos, el esqueleto que soporta absolutamente todo el peso y la tensión. Y si los huesos aguantan todo el cuerpo, la piel ya no tiene que hacer fuerza. Exacto, el muro exterior de piedra o ladrillo se queda sin trabajo, por así decirlo. Se jubila. Y aquí nace un concepto que revolucionó el diseño por completo, el famoso muro cortina. Efectivamente. Al liberar a la fachada de su responsabilidad estructural, se convierte en un simple revestimiento. En una cortina que envuelve el esqueleto. Y esta liberación trae dos consecuencias que definen la vida moderna. A ver. La primera es evidente desde fuera. Si el muro no soporta peso, no necesitas que sea un bloque macizo de piedra de 1 metro de grosor. Puedes abrir agujeros gigantes. Claro, todo acristalado. Así nace la icónica ventana de Chicago, con un paño de cristal fijo central inmenso y 2 laterales más pequeños que se podían abrir. Esto inundaba de luz natural los espacios de trabajo y permitía una ventilación cruzada. Que era indispensable antes del aire acondicionado. Totalmente. Y la segunda consecuencia ocurre de puertas para adentro, con la invención de la planta libre. Al usar pilares metálicos delgados, en lugar de muros maestros macizos, cruzando el edificio, cada piso se convierte en un folio en blanco. Espacios enormes. Podías distribuir el espacio con tabiques finos como quisieras, creando espacios diáfanos que se podían reconfigurar años después si cambiaban los inquilinos. Muy práctico. Esto es, ni más ni menos, el nacimiento de la oficina moderna. Sí, sí. Todo esto, por supuesto, regado con las tecnologías más punteras. Luz eléctrica, líneas telefónicas, sistemas de correo neumático corriendo por las paredes. Que en aquella época debía parecer magia pura. Totalmente. Y, lógicamente, tras el trauma del incendio, sistemas antiincendios integrados súper avanzados. Sentaron las bases técnicas de lo que sería el siglo XX. Sin duda. Pero aquí entra un nuevo factor. Ya saben cómo levantar un rascacielos que no se hunda, que no se caiga, que no arda y que sea luminoso. Ya tienen la máquina. Exacto. Tienen una tipología de edificio completamente inédita en la historia humana. Nunca antes se había vivido o trabajado a esas alturas. El problema estructural estaba resuelto, pero el problema estético acababa de empezar. Claro. ¿Qué aspecto debía tener esta nueva criatura monumental? Aquí es donde se pone realmente interesante. Sí. Porque claro, te encuentras con un lienzo tecnológico, pero los arquitectos se resistían a estirar un palacio renacentista o una catedral gótica para que encajara en 15 pisos. Habría quedado ridículo. Y del academicismo que dominaba en la costa este, en ciudades como Nueva York o Boston. Buscaban un lenguaje genuinamente nuevo para algo genuinamente nuevo. Y en esa búsqueda desesperada de identidad, la influencia europea jugó un papel estelar, pero no a través de las academias francesas tradicionales. Ah, ¿no? Tras el incendio, Chicago recibió a muchísimos arquitectos alemanes que trajeron consigo estilos y, lo más importante, teorías filosóficas sobre el diseño. Cuéntame más de esto. Estilísticamente, introdujeron el Rundbogenstil, un estilo neorrománico que se caracteriza por esos arcos de medio punto tan rotundos. Vale. Pero teóricamente, plantaron una semilla fascinante. La teoría del origen textil de la arquitectura, del teórico alemán Gottfried Semper. A ver, detengámonos aquí porque esta teoría me parece
alucinante. Es una maravilla. Siempre argumentaba que la arquitectura primitiva se reducía a 4 elementos: la fogata, el montículo de tierra, el techo y el cerramiento. ¿Lo básico? Y lo rompedor es que él decía que el primer cerramiento de la historia humana no fue un muro de piedra, sino paramentos tejidos, telas, esteras o alfombras colgadas verticalmente para proteger el fuego del viento. Exactamente. Si coges esta idea milenaria y la aplicas a un rascacielos con esqueleto de acero de finales del siglo XIX, donde el muro exterior ya no soporta peso, la conclusión conceptual es increíble. Sí. La fachada no es más que una tela, un tejido protector que cuelga de los huesos de acero. Es una reinterpretación poética e inteligentísima de la tecnología. Y lo bueno es que no se quedó en los libros, lo vimos construido. ¿Dónde se ve eso más claro? Pues, por ejemplo, en el edificio Tacoma de Holabird y Roche ya se intuye esta idea. Tratan la fachada introduciendo ventanales salientes, miradores que crean una serie de pliegues verticales. Ah, claro, como si la fachada estuviera ondulando. Eso es, visualmente el edificio parece tener los pliegues de una cortina gigante. ¡Qué pasada! Pero donde esta teoría textil alcanza su máxima ligereza es en el Reliance Building, de Burnham, Root y Atwood. Utilizan un revestimiento de terracota muy clara, casi blanca, y una cantidad de vidrio escandalosa para la época. Todo ventanas. El resultado es un edificio de 15 plantas que, en lugar de parecer una muelea aplastante, da la sensación de estar envuelto en una gasa brillante y tensa. Pero claro, llegar a esa ligereza casi etérea no ocurrió de la noche a la mañana. No, llevó su tiempo. Hubo pioneros que fueron marcando el camino a base de ensayo y error. Hay que hablar de Henry Hobson Richardson y su diseño para los almacenes Marshall Fields. ¿Un clásico? Este edificio es un predecesor absoluto. Todavía utilizaba pesados muros de carga tradicionales, sí, pero Richardson hizo algo muy inteligente. Cuéntanos. A medida que el edificio subía, las ventanas se iban haciendo más estrechas y numerosas. Esto engañaba al ojo, creando una sensación de verticalidad y solidez brutal que influyó en todos los demás. Un truco visual tremendo. Y luego llega William LaBaron Jenney. Su Home Insurance Building tiene el honor de ser considerado el primer rascacielos de la historia. 10 pisos, esqueleto metálico. El pionero. Y Jenney resuelve otro gran problema estético: cómo organizar la fachada para que no sea un bloque aburrido de ventanas repetidas hasta el infinito. Y lo hace creando la organización tripartita. Exacto. Jenny mira al pasado para organizar el futuro. ¡Qué buena frase! Es que utiliza la proporción de una columna clásica antigua y la aplica a un bloque de oficinas de 10 pisos. Divide el edificio en 3 zonas muy claras. Como la base, el fuste y el capitel. Efectivamente. Primero, un basamento comercial amplio y diáfano en la planta baja, pensado para las tiendas y el paso de la gente. Sí. Segundo, el fuste de la columna, que sería el cuerpo central del edificio, una trama repetitiva de ventanas que alberga las oficinas. Que ahí es donde está el grueso del edificio. Eso es. Y tercero, el capitel, que en el rascacielos se convierte en el remate o el ático. Este último piso, más decorado y macizo, servía además para algo muy funcional: esconder la maquinaria de los ascensores, los tanques de agua y hacer de aislante térmico para el resto del edificio. Todo pensado. Sí. Esta fórmula tripartita de Jenny se convirtió en el estándar absoluto. Y del estudio de Jenney salieron auténticos genios. Pero hay un nombre que define por sí solo el alma de la escuela de Chicago: Louis Sullivan. Palabras mayores. Trabajando codo con el brillante ingeniero Dankmar Adler, Sullivan se convierte en la figura central de todo este movimiento. Él es el autor de esa frase legendaria que cualquier estudiante de diseño aprende el primer día: la forma sigue a la función. Un mantra. Sullivan defendía a capa y espada que la piel de un edificio, su apariencia exterior, no podía ser una máscara falsa, sino que debía expresar de manera honesta lo que ocurría en su estructura interior. El nivel intelectual de Sullivan era extraordinario. Su enfoque de la arquitectura estaba empapado de la filosofía del trascendentalismo. Cierto. Esta corriente de pensamiento sostenía que cada persona debía cultivar su relación individual con el mundo y la naturaleza, buscando la autosuficiencia y rechazando las instituciones y tradiciones heredadas que te decían cómo debías pensar o crear. Muy americano todo eso. Sí. Y Sullivan trasladó este espíritu libertario e individualista al rascacielos. Para él, un edificio debía ser un organismo autosuficiente, vivo, que reflejara el espíritu moderno de su tiempo. O sea, nada de copias. Para nada.
Copiar un castillo medieval para hacer unas oficinas comerciales le parecía una aberración deshonesta. Buscaba lo que bautizó como arquitectura orgánica. Y es apasionante ver cómo esa idea orgánica transformó el adorno, el ornamento. Muchísimo. Por ejemplo, si miras el edificio Rookery de Barnum y Root, ves la transición. Es una joya, con esqueleto metálico abajo y muros de carga arriba, pero su decoración es completamente historicista. Un pastiche, digamos. Sí, mezcla motivos bizantinos, romanos, geometría islámica. Es bellísimo, pero tiene un pie en el pasado. Sullivan rompe con eso. Para él, el ornamento no es algo que compras en un catálogo y pegas en la fachada. Tiene que brotar de la propia estructura, como las hojas de un árbol. El arco evolutivo de Sullivan es una obra maestra en sí mismo. Arranca con el monumental Auditorium Building, donde coge la masividad de piedra que había propuesto Richardson y la adapta a las nuevas necesidades. Sí, Pero el momento de inflexión es el Wainwright Building, en San Luis. Aquí Sullivan se hace una pregunta clave. ¿Cuál es la esencia de un rascacielos? la altura, claro. La altura. Así que decide enfatizar esa verticalidad de forma dramática. Utiliza un orden gigante de pilastras ininterrumpidas que recorren la fachada de arriba a abajo, encapsulando las oficinas y forzando a la vista a viajar hacia el cielo. ¡Wow! El ornamento y la estructura se funden en un solo gesto ascendente. Y luego riza el rizo en edificios como el Guarantee de Buffalo, donde la cuadrícula metálica del esqueleto es ya la protagonista total de la fachada. Totalmente al descubierto. Pero si hay que detenerse a admirar el ornamento orgánico de Sullivan, tenemos que hablar de su trabajo en solitario para los grandes almacenes Carson, Pirie y Scott. Volvemos un poco a esa idea de la teoría textil en la fachada superior, que parece cosida. Sí, la trama de las ventanas. Pero la planta baja es de otro planeta. Está envuelta en hierro fundido con unos motivos vegetales entrelazados de una complejidad enfermiza. Espectacular. Es una colisión magistral entre las líneas fluidas del Art Nouveau europeo y la rigurosa precisión geométrica del arte islámico. Y todo ese despliegue artístico estaba ahí para enmarcar gigantescos escaparates de cristal. Todo tenía un porqué. Era un diseño magnético, pensado puramente para seducir al comprador moderno. Esto demuestra que la Escuela de Chicago había logrado lo impensable. No es todo resolvieron el mayor reto de ingeniería de su época, sino que parieron un estilo arquitectónico genuinamente estadounidense. Propio. Honesto, profundamente moderno y en perfecta sintonía con la nueva era del capitalismo comercial rápido y dinámico. Estaban dibujando el futuro. Sin duda. Pero curiosamente, toda esta vanguardia individualista iba a colisionar violentamente contra un cambio radical en la política y la cultura del país. Totalmente. Un choque de trenes monumental, que tiene fecha y lugar exactos. El año 1893. ¿El gran punto de inflexión? Durante la gigantesca Exposición Universal de Chicago, la famosa exposición colombina que celebraba los 4 siglos del descubrimiento de América, fue un evento de proporciones épicas que, sorprendentemente, supuso un frenazo en seco para la Escuela de Chicago. Un auténtico muro ideológico. Si conectamos esto con el panorama general de Estados Unidos, entenderemos el porqué, ¿verdad? Exacto. Si conectamos esto, vemos que el país estaba sufriendo una mutación profunda. Estaban pasando de aquel liberalismo de pioneros e individuos autosuficientes que Sullivan representaba perfectamente con su arquitectura orgánica, Sí, a un capitalismo dominado por enormes monopolios, grandes corporaciones y un fuerte sentimiento nacionalista. querían presumir de poderío. Eso es, el gobierno y los promotores de la exposición querían mostrarle a Europa y al mundo que Estados Unidos ya no era un país joven y salvaje. Querían proyectar una imagen de imperio maduro, unificado y civilizado. Claro. Y para las mentes de la época, un rascacielos comercial, por muy innovador que fuera, no transmitía esa gravedad y autoridad imperial solemne que buscaban. Es la gran ironía de esta historia. O sea, Chicago inventa literalmente la tecnología y el diseño del futuro. Y cuando todo el mundo viene a ver la exposición, ¿qué construyen? Dímelo tú. Deciden contratar a arquitectos de la costa este, de corte académico, y levantan la famosa Ciudad Blanca. Un recinto inmenso, lleno de enormes palacios de estilo neoclásico y barroco, con cúpulas, frontones y cientos de columnas romanas hechas de escayola y pintadas de un blanco inmaculado. Un decorado, vamos. Fue el triunfo absoluto y aplastante de la simetría europea tradicional. Sí, sí. El único arquitecto vinculado a la escuela de Chicago que se atrevió a nombrar la norma fue, cómo no, Sullivan.
Su edificio de transporte mandó a paseo el clasicismo blanco y se plantó allí con colores vivos y un arco dorado gigantesco. Una rebelión total. Y fíjate cómo se dividieron las aguas entre los propios protagonistas de Chicago. Mientras Sullivan se rebelaba, otros como Daniel Burnham, que era el mismísimo director de obras de la exposición, abrazaron el neoclasicismo sin complejos. Se subieron al carro. Totalmente. De hecho, Burnham y Atwood adoptaron rápidamente este estilo grandilocuente para los monumentos públicos, relegando el estilo funcionalista casi exclusivamente a los edificios de oficinas privados. Como si lo moderno fuera solo para los negocios, ¿no? Exacto. Esta exposición fue la zona cero del movimiento City Beautiful, una corriente que inundó Estados Unidos de planificación urbana monumental y edificios institucionales de aspecto clásico. Para Sullivan, ver aquello fue una puñalada. Sintió que su visión de la arquitectura como una expresión de la verdad, como algo orgánico y propio, había sido pisoteada por un afán imperialista y de copia colectiva. Se enfadó muchísimo. Fue muy vocal sobre esto. Hay una cita famosísima suya donde, con tremenda amargura, llega a decir que el daño estético causado por la exposición de 1893 iba a retrasar el desarrollo de una verdadera arquitectura estadounidense en al menos medio siglo. Casi nada. Sentía que el país había vendido su alma innovadora por un puñado de columnas falsas. El golpe estético fue indudable para la corriente de Sullivan, de eso no hay duda, pero hay que dejar algo claro. Dime. La revolución técnica ya era imparable. Aunque el envoltorio neoclásico se puso de moda para los ayuntamientos o los bancos, la estructura interna del mundo moderno ya estaba decidida. Eso ya no tenía marcha atrás. Para nada. El esqueleto de acero, los cimientos profundos, los ascensores rápidos, los inmensos muros cortina de cristal y la versatilidad de la planta libre se convirtieron de forma incontestable en el estándar global de la construcción. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Buena pregunta. Si miramos el paisaje urbano actual, la conclusión es abrumadora. La Escuela de Chicago no solo levantó los primeros edificios altos, redactó el código genético del funcionalismo moderno. Efectivamente. Para quien nos escucha, cualquier persona que hoy camine por el centro de Tokio, el distrito financiero de Madrid, Londres o Nueva York y levante la vista para contemplar torres de 80 pisos envueltas en cristal luminoso, está observando el triunfo directo de aquellos ingenieros y arquitectos audaces que se negaron a rendirse tras el gran incendio. Es un legado brutal. Esa idea fundacional de que la estructura, la función y la estética deben ser una sola cosa honesta cambió para siempre la faz de la Tierra. Exacto. Y me gustaría añadir un matiz importante antes de acabar. Aquella semilla de diseño orgánico que Sullivan defendió con tanta vehemencia no murió aplastada bajo las cúpulas neoclásicas de la exposición. Ah, no. Se transformó. Esa búsqueda incesante de un estilo propio, ligado a su entorno y sincero con los materiales, fluyó hacia una nueva vía que hoy conocemos como la Escuela de la Pradera. Ah, claro. Y la prueba definitiva de que este linaje continuó vivo es que el líder indiscutible de ese nuevo movimiento fue precisamente el delineante jefe y el aprendiz más brillante que tuvo Louis Saliba en su estudio. El gran Frank Lloyd Wright. El mismísimo. ¡Qué hilo conductor tan espectacular! De verdad. Bueno, para cerrar el análisis de hoy, queremos lanzar una última reflexión sobre este cruce de caminos histórico. Un pensamiento provocativo para quien nos escucha. Adelante. Hemos visto cómo la exposición del 93 pareció asfixiar el sueño orgánico de Sullivan, imponiendo una moda neoclásica retrógrada, por así decirlo, para el espacio público. Pero, ¿y si ese rechazo fue, paradójicamente, el mayor regalo para la arquitectura moderna? Ojo a esto. Nación no fue exactamente lo que permitió a la arquitectura orgánica revolucionar la forma en que los seres humanos vivimos en nuestras propias casas, creando espacios mucho más cálidos, humanos y fluidos. Un replanteamiento total del hogar. Exacto, un impacto quizás menos visible en el horizonte de la ciudad, pero infinitamente más profundo en el día a día de las personas. Un misterio fascinante sobre cómo las aparentes derrotas de la historia a veces construyen nuestros mayores triunfos. Una gran reflexión para terminar. Pues hasta aquí nuestro recorrido por la Escuela de Chicago. Hasta el próximo análisis a fondo.